Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Voy a anexar un video para explicar sobre lo que es el regulador de tres terminales, el circuito integrado, y algunos detalles que hay que considerar al momento de implementarlos. Eh, Vean que para el regulador pues existen diversas nomenclaturas, tal y como se les muestra, tal y como, tiene este datasheet de Motorola. Vean que para nomenclaturas, por ejemplo, de circuitos integrados, pues tenemos varios, ¿no? Ya sea para el encapsulado 221A o para lo que es montaje superficial. Vean que así que este fabricante nos proporciona los dos modelos de encapsulados que se encuentran comercialmente. Aquí en la tablita, vean que cuáles corresponden a las nomenclaturas de 5, 6, 8, 9, 12 volts, inclusive para 12 voltios, 15, 18 y 24. Esas son todas las nomenclaturas de todos los diversos fuentes de salida, reguladores de salida que pueden encontrar en el mercado con respecto a lo que es de las familias 78XX. Y es algo similar también para la familia 79, en este caso, que vendrían siendo reguladores negativos. Para el caso de reguladores variables, son de la familia LM. Perdón. Y vamos a ver, esto ya se los compartí en el PDF. Entonces, vean que para el caso pues ahora sí que de un integrado, no dice exactamente qué características. Por ejemplo, este es para un encapsulado MC7805, LM340T, y vean MC705-7805ACL. Entonces, existen ligeras variaciones con respecto a uno y otro. Entonces, es importante perdón, que los chequen antes de usarlos. Aunque en realidad pues varían con respecto a lo que es la temperatura y algunas corrientes de polarización. Y es todo. Por ejemplo, en el caso de la familia 7805, vean bien que aquí las características eléctricas nos dice que el voltaje de entrada 10 voltios a una corriente de salida de 500 miliamperios. Y tenemos de que tenemos un voltaje de salida ante 10 volts de entrada entre 4.8 y 5.2 voltios máximos. De igual forma, cuando tengamos un voltaje de salida ante estas características, pues vamos a tener unas variaciones pues cercanas a lo que nos da a 25 grados. Entonces, es importante que vean ustedes las pruebas que nos proporciona el fabricante para saber con respecto a qué esperamos, ¿no? Lo que es la regulación de línea, vean que vamos a tener una regulación de línea aproximadamente de 20 milivoltios, teniendo un voltaje de entrada hasta de 20 volts en alimentación y operando hasta 1 ampere. Entonces, ante eso, nosotros, pues ahora sí que esperamos una regulación más o menos de 20 milivoltios. Corriente de polarización. Vean que a pesar de que el transistor, poliintegrado pasa 1 amperio, vean que la corriente de polarización pues nos dice que es máximo 6.5 miliamperios. Es decir, que no consume tanto, por lo cual lo hace un excelente dispositivo, este regulador de voltaje. En cuanto a corriente, de acuerdo a estas características, vean, igual tenemos aquí, mediante estas características, con una corriente de salida de 5 miles hasta 1 amperio, pues nos dice que pues vamos a tener una polarización, una pérdida en polarización del integrado de todos los circuitos integrados transistores de 0.8 miliamperios, ¿sí? Bajo estas características o condiciones. Lo que es el rechazo, esto corresponde precisamente a la relación de rechazo, es decir, a la frecuencia o al ripple. ¿Cuánto es lo que nos va a rechazar? Nos dice esto que es de 83 decibelios. ¿Qué significa este dato? Nos vamos a ir a que si ustedes tienen ruido, por ejemplo,
este dispositivo nos va a rechazar 83 decibelios de ruido. Entonces, para el ruido, mediante una frecuencia de 120 Hz que corresponde a la frecuencia de rizo, y ante estas polarizaciones de 8 voltios hasta 18, vean que nosotros podríamos tener una variación, un rechazo de ruido, pues. Vamos a ponerle un término. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, aproximadamente 2 volts de rizo, 2 volts prácticamente, a la salida tendríamos, sin exagerar, más o menos como unos 10, 20 milivoltios de ruido aproximadamente. Entonces, como es pérdida, esto vendría siendo a que es equivalente de rechazo igual a 40 decibelios a menos 40 logaritmo de voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces, haciendo esa relación matemática, ustedes ya pueden tener una idea de cuánto es el voltaje de rizo que se espera máximo. Otro parámetro importante que es el voltaje de caimiento. Este voltaje de caimiento, cuando estamos operando a 1 ampere a la salida, vean que lo están sometiendo a la máxima carga, ¿cuánto es lo que cae? Con respecto a lo que es voltaje de entrada y salida, nos dicen que son 2 voltios. Es decir, si ustedes tienen aproximadamente, bueno, ya vimos aquí que si queremos para este 7805, 5 voltios, ¿no? Y estamos alimentando 10 voltios, dice que va a haber una caída totalmente en el sistema, es decir, entre voltaje de entrada y voltaje de salida de 2 voltios. Por supuesto que esos 2 voltios se va a repercutir a la salida, y para ello pues hay que incrementarle arriba de 10 voltios a la entrada para que podamos tener nosotros un voltaje estable rondando los 5 voltios. Con respecto a la resistencia de salida a 1 kilohertz, vean que tenemos una resistencia muy pequeña, menor a 1 ohm, es decir, 0.9 ohmios. Ese circuito integrado tiene una protección contra corriente, ¿no? Contra cortos de corriente. Si tuviéramos un voltaje de entrada de 35 voltios, vean que esta protección vendría dando, efectuándose los 0.6 amperios, es decir, hasta los 0.6 es lo máximo que nos puede proteger este integrado. Es decir, si nosotros excedemos en el corto, y eso implicaría en el tiempo en que se genere este corto, sea mayor al establecido, entonces estaríamos afectando el integrado. Potencia, corriente máxima, vean, corriente máxima de salida en pico. Para que nosotros podamos ver este pico, nos dice que, bueno, ahorita vamos a ver si nos da las características de acuerdo a cuáles son los tiempos. Vamos a verificar las notas para ver de cuánto debe ser este transitorio. Ese transitorio, sí, acuérdense que sí se efectúa en ciertos momentos, por ejemplo, cuando estemos trabajando, ya sea con bobinos o con capacitores. Entonces vean que estos transistores, a pesar de que trabajan hasta 1 ampere máximo, en condiciones normales, tal y como pues, los establece por acá, por ejemplo, que trabaje 1 amperio, corriente, lo que es de carga para lo que es polarización, donde más lo dice, no dice aquí otro detalle, ¿no? Pero al inicio lo decía. Vean que aguanta hasta 2.2 amperios en corriente máxima, pero repito, solamente en pequeños transitorios. Si ustedes lo mantienen constante, por supuesto que es posible que dañen el integrado, o sea, lo quemen. Así que esos son los detalles que hay que tener en consideración. Vean, la corriente máxima de salida, sí, dice que es máximo 1 amperio. Es lo que nos permite estos integrados. Vaya, para eso están diseñados. Pero si nosotros tenemos por casualidad transitorios, entonces esos transitorios no deben exceder de ciertos tiempos. A ver si lo logro encontrar.
No lo dice. A ver, vamos a ver con respecto al otro tipo de encapsulado 7805. No, vean que todos manejan una corriente pico de salida de 2.2 miliamperios, pero no me dice bajo qué transitorios. Esos transitorios deben ser, si no me equivoco, un cuarto de lo que es el periodo de la señal, porque están caracterizados para trabajar con frecuencias de 120 Hz, es decir, la frecuencia de rizo. Bueno, si nosotros vemos con respecto a otros integrados, por ejemplo, 7806, vean que es algo similar, no cambia mucho. Vean que para el 7806, el voltaje de entrada en el cual está caracterizado esto, vean que viene siendo 11 volts, pero una corriente de salida de 500 miles. Y para ello, vean que existe una diferencia de 6 voltios. Con respecto al 0.5, habían 5 o 6 voltios aproximadamente. Y tenemos prácticamente las mismas características de polarización. O sea, no cambian. Si acaso lo que es el rechazo de Ripple viene cayendo un poco. Entre más alto sea este rechazo de Ripple, pues mucho mejor. Voltaje de caimiento, vean que existen 2 voltios en caimiento entre voltaje salida y entrada. Repito, esto es si tuviéramos 10 voltios a la entrada. Vamos a ver de que en el momento de aplicar la máxima carga, vamos a ver que el voltaje de entrada va a caer hasta 8 voltios. De 8. Y si estamos trabajando con 0.5, pues tendríamos prácticamente un voltaje de polarización en este integrado de 3 voltios, lo cual no es muy conveniente. Entonces, la regla para que ustedes puedan contemplar y tener una buena respuesta, considerando de que lleven al máximo, a la máxima esta operación, estos integrados, es contemplar aproximadamente 8 volts entre entrada y salida. Vamos a ver. Vean que igual 0.6 es lo mismo, 0.8, prácticamente la misma situación. Mismo caimiento y voltaje salida. Vean cómo va incrementando de 14. Bueno, para un 7808, es decir, 8 voltios de salida. Para 14 tenemos 6 volts aproximadamente, ¿no? Entonces vean que al final de cuentas es lo que nos sugiere el fabricante. Tener 6 volts de diferencia entre entrada y salida. (7809) 9 voltios, a un voltaje de entrada de 15 voltios y una corriente de salida de 500 milis. Vean que su voltaje de salida pues, ronda entre 8.5 y 9.42 voltios. La regulación de línea, vean que esta regulación de línea nos dice que a la salida esperaríamos un voltaje cercano de 32 milivoltios. Esto a una regulación de carga de 1.5 amperios. Vean que pues, debe incrementar ligeramente. Vendría siendo como el voltaje de rizo que ustedes van a notar a la salida. En cuanto a lo que son las corrientes de polarización, vean que no pasa ni siquiera de los 10 miliamperios en cualquier caso. Vean que el rechazo, lo que es la relación de rechazo de rizo, el típico de 61 decibelios. Eso de ser, por lo tanto, sí es importante tener un buen rectificado antes del integrado. Entonces, el objetivo de este integrado es reducir ese voltaje de rizo sin tener que usar capacitancias muy elevadas. Aquí el detalle es construir o diseñar una fuente lineal llevándolo a lo máximo, es decir, a las máximas características. Y para ello, por supuesto, tendrían que optimizar el capacitor para que nos evite generar transitorios muy altos de corriente
cuando esté operando, y eso también que favorezca al integrado, es decir, a este regulador. Entonces, vean que nos dice lo mismo. Hasta ahorita no he encontrado cuáles las condiciones. En cuanto lo tengan, pues ya se los proporciona, ¿no? Pero ahora sí que esto no es aconsejable que ustedes lo lleven hasta este valor constante, ya que no va a aguantar. Existen sí integrados con respecto a esto, de tipo de reguladores, inclusive ahí está algunos integrados para uso militar específicos en los cuales trabajan para condiciones más extremas de temperatura y tienen que incrementar también sus valores de salida. Vean que para 7812 es lo mismo. Vean que igual su resistencia de salida no se asoma ni siquiera al ohm, a la unidad. Bueno, y así podemos checar cada uno de los integrados, ¿no? Vamos con uno último, ¿no? 7824. Vean que para 7824, nuestro voltaje de salida, para obtener 24 voltios, debemos de contemplar 33 voltios mínimos a la entrada. Vean que va incrementándose ese valor, es decir, bueno, estamos hablando de un valor típico, ¿no? Son 6 y 3, 9 voltios aproximadamente entre la entrada y la salida. Bueno, aquí está una de las tablas importantes para que ustedes puedan contemplar esa parte. Vean que a medida que incrementa, por ejemplo, la diferencia, el voltaje de entrada diferencial, entrada-salida diferencial, el integrado, tenemos una corriente de salida que va degradándose. Y eso también con respecto a la temperatura. Si contemplamos 25 grados centígrados en temperatura de unión de case de encapsulado, vean que si entre más grande sea esa diferencia, menor corriente. Por eso contempla el integrado que debe haber un voltaje diferencial de 4 voltios. Y lo que acabamos de ver con respecto a las pruebas de fabricante nos decía 6 voltios como mínimo. Entonces, a partir de 6 voltios, vean que el integrado sí puede aguantar los 2 amperios transitorios. Repito, corrientes picos de salida, lo cual no es aconsejable mantener constante. Entonces, vean que sí, a medida que, pues que este voltaje diferencial va incrementándose, la corriente de salida máxima pico va disminuyendo. Vean que si tenemos un voltaje muy grande a la entrada, que por ejemplo 20 voltios, supongamos que estamos al lado de un 7812. Si tuviéramos 12 voltios a la salida y nosotros conectamos 32 voltios de entrada, habría 20 voltios de diferencia. Y si nosotros trabajamos a la máxima, el máximo transitorio, vean que ya no será posible que aguante los 2.2 amperes, tal y como decía el fabricante hace un momento, sino que ya ese pico transitorio vendría degradándose hasta los 1.9 amperios aproximados. Ese es lo que nos indica esta tabla, esta gráfica. Y esta otra gráfica con respecto a voltaje y lo que es la relación de rechazo. Vean que a medida que incrementa el voltaje salida, es decir, a medida que incrementa pues el número de encapsulado, entonces esa relación de rechazo, de ruido, va degradándose. Pero esta tabla, fíjense bien, que corresponde a una corriente de salida de 20 miliamperios. Eso nos da a entender de que si nosotros trabajamos, por ejemplo, a una corriente mucho mayor,
por supuesto, esa relación de rechazo de ruido sí va a degradarse más. Entonces, ahí tendrán que ustedes que contemplar esto para ver si no es tan esencial. En dado caso que ustedes estén trabajando con un Ampere y que requieran que su señal sea lo más lineal posible, digamos que quieran una proporción de rechazo, no sé, de 1%, 1 2%, entonces tendrían que implementar filtros adicionales. Temperatura de unión. Esta, con respecto a la temperatura de unión, vean que entre más, bueno, y esto no solamente exclusivo de este integrado, sino de todos los integrados semiconductores, que a medida que incrementa la temperatura de unión, pues ahora sí que el voltaje de salida va degradándose también. Por lo tanto, es de suma importancia de que todo regulador de tensión, regulador de voltaje lineal, pues tenga su disipador, tenga un buen disipador a la salida, inclusive con su pasta, para que pueda tener una mayor disipación del case a lo que es el disipador. Y por supuesto también una buena ventilación para evitar que ese case, ese disipador mantenga la temperatura. Entonces lo que nos conviene a nosotros es tener una buena radiación, una buena dispersión de radiación de calor, no de temperatura. Bueno, aquí tenemos otros parámetros, por ejemplo, que vienen siendo temperatura de unión contra corriente de polarización. Vean que a medida que incrementa la temperatura, pues tenemos que la corriente de polarización tiene siendo ligeramente menor. Pero repito, aquí el fabricante nos está dando ante valores muy pequeños, porque no lo está sometiendo a la máxima carga, sino solamente a una carga muy pequeña que nos genere 20 miliamperios de pérdida o de carga. Bueno, van a ver de que esto tiene diversas aplicaciones. Pueden usarse en diversas aplicaciones para, ya sea circuitos de protección, circuitos para cargar, inclusive baterías, circuitos de prueba, inclusive podrían hacer ustedes para circuitos reguladores de voltaje. Se podrían hacer, por ejemplo, el LM310, si no me equivoco, es un regulador lineal 317. Es un regulador lineal que inclusive podría llegar hasta los 30 voltios, si no me equivoco. Y ustedes pueden variarle mediante potenciómetro para que les dé el valor de voltaje que quieran, considerando de que la salida van a tener 1 amperio. Aquí habría que checar bien las características de cuál es la potencia máxima de salida. Por ejemplo, para circuitos elevadores, de tensión, regulado con transistores. Inclusive hay diversas configuraciones con transistores para hacer reguladores de tensión. Y estos son mucho más recomendables cuando ustedes requieran trabajar con corrientes mucho más elevadas. Por supuesto, implica de que tienen que trabajar con etapas de filtrado mucho más detalladas para que puedan obtener el valor que requieren. Bueno, ese es con respecto a los integrados. Vean, hace un momento les comentaba que existe una regla con respecto a lo que es la polarización de voltaje entrada y salida. A ver si lo puedo encontrar. Aquí. Vean, en cuanto al voltaje, los voltajes, nos referimos a lo siguiente. Si nosotros tenemos un voltaje definido, vamos a tomar en cuenta consideración 7812. Yo espero la salida de aquí con respecto a tierra, a todo este nodo de tierra, 12 volts. Por lo tanto, la corriente máxima que puedo esperar, L, y L máxima constante, es de 1 ampere. Es lo máximo que puedo esperar.
Repito, podemos ver transistorios hasta 2.2 y eso es de acuerdo a los encapsulados que acabamos de ver. Entonces, si ustedes compran con respecto a otro fabricante, entonces tendrían que irse precisamente a ese fabricante para ver qué corrientes o transistorios máximos puede aguantar este regulador, ¿no? Entonces, cuando es esto, haciendo ley de Ohm, la carga mínima que puede soportar este integrado por ley de Ohm sería de 12 ohms. Esa sería la resistencia mínima que pueda aguantar esto para que me genere un amper a 12 voltios. Si yo decremento esta carga, por ejemplo, que sea una carga de 5 ohmios, vean que al momento de que yo decremente esa resistencia, voy a demandar más corriente. Por ley de Ohm tendría que ver 12 entre 5 y pasaría mayor a 2 amperios. El integrado, por cuestiones internas, lo que va a hacer es tratar de compensar, de dar los 12 voltios y por supuesto de generar el ampere, pero le va a dar más prioridad a lo que es el amperaje. Por lo tanto, lo que va a hacer el integrado es decrementar este nivel de voltaje. Trata de incrementar ese nivel de voltaje para que se pueda ajustar a 1 amperio. Así que si ustedes conectan 5 ohms a la salida, entonces estaríamos viendo aproximadamente, no sé, unos 6, 4 voltios a la salida, aproximadamente entre 4 y 5 voltios para poder ajustar este ampere. Entonces, si tengan esa consideración de que cuál sería la carga mínima que puede soportar su regulador. Por supuesto que podríamos poner una carga máxima de, si estamos hablando de 1 kilo, 10 kilos, 1 mega, lo podría aguantar fácilmente, así que haciendo ley de 12 voltios entre una carga mayor, por supuesto que la demanda de corriente va a ser mucho menor. Ahora, con respecto a lo que es el voltaje de entrada, este voltaje de entrada hay que tener muy en cuenta, y de lo que vimos de la hoja de datos es que mínimo debemos de considerar 6 volts adicionales. Es decir, que si yo espero 12 voltios aquí, en la carga, en el voltaje de entrada, debo tener aproximadamente como mínimo 18 volts. 18 volts en CD, lo que es voltaje de entrada regulado, lo que deseamos. Para cuestiones prácticas y para evitar de que en algún momento ustedes lo lleven a la máxima, es decir, a la carga, a la potencia máxima de salida, lo aconsejable sería colocarle los 8 voltios. Es decir, en ese caso estábamos hablando de 8, 20 volts aproximadamente, si fuese el 7812. Para que cuando decaiga ese potencial, trate de darnos o mantenerse los 12 volts a la salida, si es que lo trabajamos a la carga mínima. No es aconsejable que ustedes trabajen a un voltaje mayor en voltaje diferencial mayor a 8 voltios. No es aconsejable, bueno, aunque ya vimos que, por ejemplo, para el dicho 24 requerimos, si no me equivoco, 10 voltios, ¿no? Bueno, no es aconsejable que se excedan de más de ello, de 8 o 10 volts, dado de que ustedes estarían generando, por lo tanto, aquí una potencia disipada. Y esa potencia disipada, a medida que se incrementa ese voltaje diferencial, por supuesto, el potencial de disipado incrementa. Cabe aclarar que este transistor no consume mucha corriente. Ya vimos que a lo mucho estaría consumiendo 1 miliamper. Por lo tanto, si nosotros estamos demandando 1 ampere a la salida, a la entrada debe pasar 1 ampere también. 1 ampere más lo que es la corriente de polarización del transistor, del circuito integrado. Por lo tanto, hay una ligera pérdida aquí en este elemento.
Entonces, cuando ustedes diseñan fuentes lineales, hay que considerar de que, por ejemplo, si estamos trabajando con 12 volts a la salida, pues ya sabemos que vamos a trabajar con 20 voltios a la entrada. Por tanto, el capacitor a diseñar debe sufrir esos efectos, debe tomarse en cuenta esos efectos. Entonces, ya no van a ser 12 voltios a la salida. Vean, vamos a ver. Ese circuito ilustra más o menos lo que nosotros tenemos. Este capacitor venía siendo un capacitor, bueno, este es un diagrama de otro circuito, ¿no? Pero este es más o menos lo que estaríamos viendo nosotros con el circuito integrado. Haz de cuenta que este es el circuito integrado. Sí, la resistencia interna del circuito integrado. Acuérdense que si nosotros demandamos aquí 1 ampere, por acá debe pasar 1 ampere. Este capacitor 2, de cuenta que no existe, pero es un capacitor de acoplamiento propio del integrado, que no va a rondar de 0.1 microfaradio, que no va a excederse hasta de 1 micro, si no me equivoco. Entonces, 1 amperio a 12 voltios, si seguimos trabajando como por ejemplo, como el ejemplo que estamos colocando de 12 voltios para el 7812, 12 voltios, ya dijimos que a la entrada debe haber 20 voltios aproximadamente. Por lo tanto, vean que este capacitor no va a haber 12, sino el voltaje que va a haber de carga debe ser los 20 voltios. 20 voltios a 1 ampere. Y eso solamente para este de acá. Así que tenemos 12 voltios y esta resistencia que estamos emulando como si fuese la resistencia interna del circuito integrado, estaría trabajando con voltaje diferencial, por supuesto aquí, de 8 voltios. 8 voltios por el cual están pasando todavía 1 ampere. Porque ya dijimos que la corriente por estación es mínima, de 1 miliamperio, entonces la estamos despreciando nosotros en nuestros cálculos. Así que esto es importante para poder conocer qué valor de capacitor debemos colocar en etapa de prefiltrado del circuito integrado. Entonces vean que, repito, para un 7812, para calcular ese capacitor, el voltaje que deben tener a consideración ese voltaje de entrada del integrado que vendría siendo de 20 voltios. Y eso viene deducido de que a la carga vamos a obtener 12 voltios, por ejemplo, y asumiendo que lo estamos llevando al extremo, a 1 ampere, eso implicaría que la carga debería ser de 12 ohmios como mínimo, y que el circuito integrado va a tener un voltaje diferencial de operación. En este caso estamos asumiendo 8 voltios porque existen 2 voltios de decaimiento. 2 voltios de decaimiento adicionales del voltaje que nos pide el fabricante. Y ya vimos que, por ejemplo, para 7812 nos dice que vamos a trabajar con 6 voltios, ¿no? Entonces lo estamos llevando a 8 voltios. Para que cuando lo sometemos, vayamos a someter este integrado a la máxima, a la mínima carga o a la máxima potencia de salida, exista ese decaimiento y no se ve afectado esta salida. Por eso es que estamos contemplando ese voltaje adicional. No recomiendo tener un voltaje muy elevado, ese que yo diga, vamos a conectarlo con 30 voltios, porque existe una mayor disipación de potencia en el integrado. Vean que si yo trabajo con 30 voltios, 30 voltios para 12, prácticamente serían 18 volts de disipación. Esos 18 volts lo vamos a ver nosotros en efecto de calor. Entonces va a haber un momento de que el encapsulado va a arder. Entonces, y eso va a hacer de que se queme el encapsulado, el integrado. Entonces, para protegerlo, es tener en consideración el voltaje de entrada adecuado y un buen disipador de temperatura, un buen disipador de calor. Así que ya teniendo eso y teniendo qué valores se necesitan para trabajar, pues nos vamos a calcular
el capacitor, considerando de que ya tenemos 20 voltios, ¿sí? Que es lo que se requiere. Y ante esto, nosotros vamos a contemplar de que mi voltaje de rizo, yo voy a calcular esto para que tenga un voltaje de rizo del 10%. Ya ven dónde se va gran parte de eso. Bueno, en ese 10% se va a ir lo que es prácticamente que haga que este sistema se caiga cuando trabajan a los valores máximos de potencia. Entonces, no recomiendo que tengan un ripple muy más elevado de esto porque así que el integrado sí tiene un buen rechazo, relación de rechazo de ruido, pero no es suficiente como para que nos dé un voltaje totalmente lineal. A pesar de eso, a la salida tendríamos un pequeño voltaje de rizo que hay que contemplar, ¿no? Así que para el capacitor, para calcular el capacitor, pues hay que considerar en ese caso de que mi voltaje de entrada debe ser igual a 20 voltios y de que la corriente de carga debe ser 1 ampere, porque vamos a polarizar esto a la máxima condición. Entonces, teniendo 1 ampere, 20 voltios, entonces ustedes ya deben saber, ¿sí? Y van a calcular el valor de esta capacitancia. Bueno, jóvenes, espero que esto les haya servido, les sirva, para que ustedes puedan entender de cómo calcular, por ejemplo, eh, cualquier, más bien polarizar o diseñar una fuente lineal con circuitos integrados. Hasta luego.